Podemos ir empezando, hermana Carmen. Muy bien, buenas tardes, Padre Juan José, buenas tardes, hermanas. Así con esta espera nos hemos ido disponiendo mejor para acoger lo que el Señor nos quiera regalar esta tarde. Bueno, vamos a concluir. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Vamos a concluir el estudio del documento que estamos trabajando, abordando ya los últimos puntos de esta... Oh, no queremos que termine. Sí, tenemos que llegar al fin, Bueno, estaba diciendo que vamos a abordar hoy los últimos puntos de la parte final que ya comenzamos la semana pasada, en la que comenzamos a hablar de la formación inicial. Es verdad que hay mucho que reflexionar en torno a esto, es insuficiente una clase de hora y media, ¿no? Podríamos estar profundizando en ello no solo una semana, un mes, bastante más tiempo, pero vamos a hacer una síntesis que recoja los aspectos fundamentales que nos puedan ayudar a recoger las etapas en las que vamos a trabajar esta tarde, que son las etapas del noviciado y del juniorado, ¿no? Atentas si me están escuchando novicias o junioras. Bueno, lo primero de todo, quizás una de las novedades, no solo de este último documento, sino ya nos lo anticipó Cororas, es el tiempo que la Iglesia ahora nos pide que duren estas etapas, ¿no? Los últimos documentos eclesiales claramente nos han hablado de una prolongación del tiempo de formación inicial. Hago como un pequeño repaso. Hoy se nos dice que para que en la vida contemplativa el tiempo de formación inicial tiene que durar como mínimo 9 años y como máximo 12. O sea, entre 9 y 12, nunca menos y nunca más. O sea, esto es lo que nos dicen los documentos eclesiales. Y la distribución sería de la siguiente manera. El tiempo de aspirantado puede durar 1 o 2 años. El tiempo de postulantado puede durar 1 o 2 años. El tiempo de noviciado sí o sí 2 años. Y el tiempo de juniorado son en total 5 años, aunque puede aumentarse. Y lo que nos dice es que la hermana profesa por 3 años y se renueva 2 veces. Esto es un poco como los criterios generales. Luego cada comunidad tiene que adaptarlo de tal manera que, como decía al principio, mínimo 9 años y máximo 12 años. Bueno, vamos a entrar ya en la etapa del noviciado. Voy a ponerle, como he hecho otras veces, el PowerPoint que he preparado, que siempre parece que esto nos ayuda. A ver. Espero que lo vean bien. Bueno, como les decía, hoy vamos a hablar de estas 2 etapas. Aquí están las etapas que les acabo de describir con los años correspondientes a la formación inicial en general, ¿no? Para que esto es como un recordatorio, porque ya a estas alturas todas ustedes han leído estas novedades en cuanto al tiempo, y vamos a entrar ya en la etapa propiamente del noviciado. Empezamos. ¿En qué consiste esta etapa? ¿Por qué se tiene que caracterizar? ¿Cuál es la finalidad de este tiempo formativo tan importante? Porque el noviciado es un tiempo de vital importancia. Si me están escuchando novicias, es importante pues que tengan en cuenta lo que la Iglesia nos pide para hacer bien, para realizar bien esta etapa. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el noviciado, una de las hermanas mayores de mi comunidad, las sabias hermanas mayores, me decía: mira, una buena novicia será siempre una buena religiosa.
¿no? Hay que aprovechar el tiempo desde ya, desde ya. Bueno, ¿por qué se caracteriza esta etapa? ¿Cómo tenemos que vivirlo? En primer lugar, nos dice este documento, ¿no?, que la novicia tiene que arraigar en Cristo, es decir, echar raíces en Él. Esto es como lo fundamental. Es, por tanto, un tiempo para asumir la identidad de nuestra vocación como contemplativas. ¿Qué es esto? Es esto, ¿no? Que nuestra vida esté enraizada en Él, que seguimiento radical de Jesucristo, en el sentido radical de echar raíces en Él, que Él sea nuestra roca, nuestro sustento, nuestro centro, nuestro centro. Por eso la novicia en este tiempo tiene que profundizar en la amistad con Jesucristo, porque sin esta relación íntima con Él, nunca, y esto lo voy a subrayar, nunca será capaz de asumir y mantener las promesas de entrega que va a hacer. O sea, la clave de nuestra vida contemplativa es esta intimidad con Jesucristo. Y es el tiempo propicio para conocerle a Él, para mirarle a Él, para echar raíces en Él. Bueno, y para eso, pues las formadoras tienen que orientar a este encuentro personal con Él, ¿no? Hay una de las cosas muy recomendables en este tiempo, sería pues leer alguna cristología que me ayude a conocerle, a conocer quién es Jesús, ¿no? Por ejemplo, es muy, no sé, se me ocurre un ejemplo, habría miles, ¿no? Pero, por ejemplo, Jesús de Nazaret, de nuestro Papa emérito Benedicto XVI, sería un libro muy apropiado para leer en esta etapa. ¿Por qué? Todo aquello que nos ayude a profundizar en la decisión de seguir a Jesucristo en la Iglesia y en el mundo de hoy, pero desde un determinado carisma. Es evidente que la novicia tiene que renovar su opción por Jesús, pero en la vocación a la que Dios le ha llamado, ¿no? En esto también insiste mucho el documento. Pero para esto es importante tener en cuenta en el proceso de la novicia que ella va a llevar consigo la identidad humana de nuestro tiempo, que está marcado por grandes contradicciones. Así nos lo dice explícitamente el documento en el número 129, y por eso la formación del noviciado debe abarcar a la persona entera en sus distintas dimensiones. Esto ya queda explicado en otras clases anteriores, no me voy a detener en ello, pero es muy importante recordar esto, que no podemos construir el edificio espiritual excluyendo el cimiento humano. Por eso también en esta etapa hay que seguir cuidando el tema de la dimensión humana, las cualidades humanas y la educación y formación en este sentido que lleve a la novicia a desarrollar su personalidad sanamente. Decía que la finalidad fundamental es esta identificación con Jesús y por tanto es un tiempo donde la novicia tiene que aprender a decir sí a la llamada de Dios, pero atención, de manera libre y responsable. Libre y responsable. Así nos lo dice en el número 130. No dice sí porque me lo dice mi formadora, porque me dijo el confesor que yo tenía vocación, porque tú, hermana, que has sido llamada a seguirle, tienes que descubrir en esta etapa esta llamada y decirle un sí con responsabilidad, descubriendo el gozo de pertenecer al Señor y manifestándolo en tu comportamiento alegre y generoso. O sea, tú vas a ser la última responsable de esta decisión, me estoy dirigiendo a las novicias, vas a ser la responsable de este crecimiento humano que tienes que hacer en esta etapa, y no solamente crecimiento humano, sino también cristiano y también carismático desde tu propio carisma, como nos recordaba también Cororans en el número 284. Por lo tanto, se trata en esta etapa de tomar una conciencia más plena
más plena de la propia vocación según el carisma, verificando esta capacidad de seguir a Jesús con alegría y con generosidad, pero especialmente en lo que se refiere a la vida fraterna. ¿Cuáles son los elementos que tenemos que cultivar especialmente en esta etapa de noviciado, que me ayuden a vivir esto que estoy diciendo? Como hermanas contemplativas, bueno, pues este documento nos indica que es muy importante que practiquemos la lección divina, familiarizarnos con la palabra de Dios en este tiempo de noviciado es indispensable, y a mí se me ocurre que si se nos está diciendo que pongamos la mirada en Jesucristo sobre todo y que un elemento indispensable es la lección divina, pues qué bueno es acercarnos a la palabra de Dios descubriendo este rostro de Jesús. Por ejemplo, esto les comparto algo que hacemos en mi comunidad en el tiempo de noviciado. Una actividad que hacen las hermanas, las novicias, es leer una lectura continuada de todo el Nuevo Testamento en clave de Jesús, es decir, contemplando a este Jesús que se ha hecho hombre y desde esta lectura viendo cómo Él vive para querer imitarle, ¿no? Esto ayuda muchísimo. Acercarnos a las Escrituras, ¿no? Buscando su rostro, como se titula este documento, el arte de la búsqueda del rostro de Dios. Otro de los elementos indispensables en este tiempo, la oración personal. Bueno, esto no es solamente indispensable en el tiempo de noviciado, sino toda la vida. Una hermana, una monja, nosotras que somos contemplativas, sin este encuentro íntimo con el Señor, nuestra vida pues sería una vida vacía, ¿no? Pero en el noviciado es el tiempo propicio para descubrir la importancia de esta oración personal. Y dentro de esta oración personal, de este encuentro íntimo con Él, como hermanas contemplativas, tiene mucha importancia la oración litúrgica. Y aquí, pues la novicia en este tiempo debe dedicar sus mejores energías a aprender a orar con la liturgia que nos regala la Iglesia, que nos regala las palabras para poder dirigirme yo al Señor. Y también me da las palabras para dirigirme al Señor y me habla a través de estas palabras, ¿no? Pudiendo escuchar la voz de Dios que me habla a través de todo lo que se me da. Otro elemento al que alude también este documento es la importancia de la devoción mariana en este tiempo de noviciado. María es nuestro modelo de consagración y bueno, pues si tú te haces amiga de la madre, si tú estás unida a la madre, como digo yo, tu vocación está acogida por una buena mano, ¿no? Es nuestro modelo, la mujer consagrada por excelencia, en quien nos podemos mirar. Bueno, como he dicho antes, el tiempo del noviciado que nos pide la Iglesia son 2 años, el año canónico sería el segundo, de esto luego a lo mejor puede matizar y decir algo más el padre Juan José. Y por último, apunto aquí en este esquema que una novedad que también incluye el documento es que nos invita a las federaciones a crear casas de formación comunes. Esto no obliga, pero sí que dice que se piense en las federaciones en casas de formación comunes para el tiempo del noviciado. Sobre todo, esto lo dice para aquellas comunidades que no pueden ofrecer, a lo mejor a la novicia que entra en su comunidad, una situación que permita hacer este itinerario formativo adecuado. Y quizás es bueno pues que esta novicia, si solamente es una novicia, pues que pueda unirse a otras, ¿no? Y que haya pues casas de formación que puedan acoger, ¿no? Aunque ahí sí que es explícito en decir que cada comunidad tenga la libertad para elegir dónde puede formarse en el caso de que hay solo una novicia o la situación no tiene como las condiciones necesarias para esta adecuada formación, ¿no?
Y por supuesto, y luego algunas características para tener en tu propia comunidad, en tu propio monasterio noviciado, eso también ya nos lo decía Cororan, es que al mínimo, como mínimo, haya 5 hermanas de votos solemnes y una dedicada expresamente a la tarea de la formación. Bueno, no me detengo en estos temas más jurídicos y paso a hablar de qué temas deben de tratarse o abordarse en este tiempo de noviciado, ¿no? Es el documento bastante explícito y da pistas bastante concretas de los temas que se deberían abordar en este tiempo formativo. Menciona la escuela del Evangelio o el conocimiento de Jesús a través de las Escrituras, que ya he aludido antes. También nos habla de introducir a la novicia en el conocimiento del salterio, de tal manera que esto le ayude a la vivencia cotidiana de la liturgia. Nos habla del estudio en profundidad de las reglas y las constituciones en esta etapa. Nos habla también la importancia que tiene de introducir a la novicia en la historia y en la tradición del monasterio, que evidentemente eso implica conocer la historia de la orden a la que pertenece, de la federación y de la propia comunidad en la que está insertada. También se alude a la formación para la vida fraterna, la importancia de profundizar en las relaciones, en la fatiga que hay entre el ideal y la realidad. También alude curiosamente, y me parece que muy sanamente también el documento, a la importancia en esta etapa de una educación musical y artista. Me ha encantado encontrarme con esto porque nos invita explícitamente el documento a cultivar en el noviciado no solamente la música y el canto, sino dice que la importancia de cultivar otras expresiones artísticas en este tiempo de noviciado, ¿no? Pienso, pues es verdad, esto también permite, el amor es siempre creativo, ¿no? Y es una manera de cultivar este amor y esta creatividad en las novicias. Pienso pues en pintura, baile, teatro y otras expresiones que nos ayuden, ¿no? En esta línea. Algo muy novedoso, me parece a mí, en los temas, es que también nos invita en el tiempo de noviciado a profundizar en la espiritualidad ecológica, así dice en el número 154. Este me parece que es el tema más novedoso que se introduce en este documento y que no estaba anteriormente considerado como un tema formativo en esta etapa. Me parece, bueno, pues que muy en la línea del Papa Francisco se trata de sensibilizar del cuidado de la casa común en la línea de la encíclica Laudato Si. Se trata de una llamada no solamente a respetar el ambiente, sino también una llamada a ayudar a la novicia a vivir una vida más sobria, así lo dice el documento, pero que también implica como educar en la sensibilidad para cuidar los espacios interiores desde la belleza, que nos ayude a expresar nuestro sentido de pertenencia, nuestra identidad común a través de expresiones en las cuales nos haga reconocernos, nos haga sentirnos que estamos en casa, sentir que nuestra casa es una casa religiosa, contemplativa, que habla de la belleza de Dios. Bueno, como les digo, esto me parece que es novedoso y me parece que es muy importante a tener en cuenta dentro de la nueva sensibilidad eclesial, y no solamente eclesial, sino también social. Y paso sin más a la siguiente etapa, porque quiero que nos dé tiempo a todo, que es el juniorado. Sé que quedan muchas cosas por decir, pero voy a decir como lo más importante y quizás luego pues podemos comentar o preguntar. Vamos a la etapa del juniorado. ¿Y qué nos dice el documento sobre esta etapa, ¿no? El juniorado es un tiempo que está comprendido entre la primera profesión o lo que llamamos profesión temporal y los votos definitivos. Y lo que pide el documento, como he dicho al principio, es que no sea un tiempo inferior a 5 años,
aunque se puede prolongar si fuese necesario, siempre y cuando el tiempo total de formación inicial no sea menos de 9 años y no sea más de 12. Así es como hay que distribuirlo. Bueno, en este tiempo, junioras que me están escuchando, atención, es fundamentalmente un tiempo de inserción en la comunidad en la que vivimos. Es decir, en el estilo concreto donde Dios me ha puesto, donde la hermana tiene que ser cada vez más consciente del estado de vida al que se compromete y de la comunidad con la que va a vivir probablemente para siempre. Digo probablemente porque te pueden cambiar de comunidad, ¿no? Pero generalmente en la vida contemplativa suele haber una cierta estabilidad, ¿no? En el monasterio en el que tú entras, aunque cada vez más, pues también la vida contemplativa tiene su dinamismo, su movimiento, ¿no? Con las federaciones, ¿no? y la importancia de ayudarnos entre nosotras y ayudar a otras comunidades, ¿no? Yo muchas veces pienso, si a mí me llegan a decir cuando yo empecé la vida religiosa que iba a terminar en Perú, no sé, quizás ahí me había asustado. Y bueno, pues Dios tiene sus caminos y te lleva por donde tú no habías ni imaginado, ¿no? Bueno, es un tiempo para insertarnos en la comunidad, el tiempo del juniorado. Es un tiempo de mucha concreción, desde el conocimiento en la vida más cotidiana, más ordinaria, pues del estilo de vida, de la espiritualidad y del carisma que se manifiesta sobre todo con las hermanas con las que vivimos a diario. Es, por tanto, un tiempo especial para conocer a las hermanas con las que vivo, y no solamente para conocerlas, sino para aceptarlas con sus dones y sus límites. Así nos lo dice en el número 131 en este documento. Fíjense qué importante lo que dicen. Conocer a mis hermanas y aceptarlas con sus dones y con sus límites, ¿no? Pone el listón en el documento a las junioras muy alto, porque esto es algo de toda la vida, ¿no? Pero también es un tiempo de conocimiento personal, donde la hermana de votos temporales debe conocerse a fondo, siendo también ella muy consciente de sus cualidades para potenciarlas y ofrecerlas en comunidad, y cuidar también sus límites para que no sean un obstáculo en la vida comunitaria. En este sentido, pues va a ser muy importante el acompañamiento o los coloquios personalizados de la juniora con su formadora, donde la va a ayudar en este conocimiento personal y en esta aceptación de las hermanas que viven con ella. Y aquí, pues quiero decir algo que me parece que es muy importante. Se lo dirijo especialmente este comentario si hay algunas hermanas de votos temporales que me están escuchando. No existe la comunidad perfecta, hermanas, no existe. En esta etapa es el tiempo para asumir la comunidad real, la que Dios me ha regalado, aquella donde Dios me ha puesto. Dice San Agustín, y permítanme que aluda a mi querido padre, que la comunidad es como un puerto, un lugar de descanso de las barcas. Todas las barcas están cercas unas de otras y a la primera de cambio, es decir, cuando sopla un poquito el viento, se chocan unas con otras y se rozan y se rozan. Bueno, pues esto lo vamos a vivir siempre en comunidad. El corazón humano va a conservar siempre como esta tortuosidad que te va a hacer chocarte con aquella hermana que vive más cerca de ti. Incluso los siervos de Dios se chocan, ¿no? Como así llama San Agustín, dificultades normales de la vida comunitaria, dificultades de comprensión, que haya algunos pliegues, que haya algunas complejidades, que haya dificultades diversas, algunos problemillas, que aparezcan choques, que aparezcan dobleces, no nos debe extrañar. Pero es verdad
que poco a poco lo normal es que en la vida religiosa se vayan quitando estos pliegues. Como decía antes, no existe una comunidad perfecta. Toda comunidad tiene sus defectos, tiene sus dificultades, pero sí que es verdad que la comunidad ideal es aquella donde Dios te ha puesto, ¿no? Y tú tienes que saber reconocer en cada una de tus hermanas esta presencia de Dios que te abraza, que te lleva, que te va formando, Y por eso las hermanas en formación no pueden pretender que sus hermanas sean perfectas, ¿no? Ya ha pasado la etapa más idealista del noviciado. En el noviciado hay un poco idealismo respecto a mi comunidad, pues en el juvenado tienes que experimentar este roce cotidiano que te haga consciente de las fragilidades de tus hermanas, pero en esta etapa hay que aprender a querer con un corazón comprensivo y humilde. Este es el reto. Nadie es mejor que nadie. Y la hermana de votos temporales a estas alturas ya ha debido de tocar su propia debilidad, su propia impotencia, su propia vulnerabilidad. Yo esto lo digo mucho. Cuando tú sabes verdaderamente quién eres, cuando tú te conoces, cuando te has puesto delante de Dios cara a cara y Él te ha dicho tu verdad, no te puede salir juzgar a nadie, ni señalar con el dedo a nadie, porque todas estamos hechas del mismo barro. Por lo tanto, es un tiempo para servir sin murmuraciones y sin amargura. Lo que más rompe a la comunidad es la amargura y la murmuración. La amargura, que es lo interior que podemos llevar dentro, y la murmuración, que es lo que sale hacia afuera. Recuerdo que cuando vino el Papa Francisco, va a hacer casi 3 años, y tuvimos el encuentro, las hermanas contemplativas con él insistió en este tema, ¿no? Habló del terrorismo de la murmuración, fue fortísimo en sus palabras. Es un tiempo, pues, para asumir la diferencia, la diversidad. Al final de estos comentarios les voy a poner un vídeo para pues para reírnos juntas, ¿no? De lo que vivimos a veces en las comunidades, ¿no? Es un tiempo para asumir la diferencia, para asumir la diversidad, para asumir las dificultades de esta diversidad. Cuando una persona empieza a decir que se siente decepcionada porque una hermana le ha contestado, porque una hermana pues ha tenido un fallo, pues es el tiempo más propicio para vivir el espíritu de Jesús, porque estamos llamadas a tener compasión, a abrazar también la debilidad, hasta dar la vida como la dio Él. Por lo tanto, en el tiempo de juvenado es un tiempo donde tenemos que caminar hacia Él. Y esta experiencia la tiene que vivir cada hermana concretamente, de votos temporales, dejarse enamorar por Él, dejarse atraer por Él como es, y desde ahí abrazar a toda su comunidad. Por lo tanto, es un tiempo para aprender sobre todo a asumir el roce y darte cuenta que no pasa nada, no se mueven los cimientos del universo porque haya dificultades en tu comunidad, ¿no? Tu hermana puede pensar de manera distinta y eso no significa nada, sino simplemente significa que somos diferentes y es importante descubrir en comunidad pues esta diferencia y hay que aceptar la diferencia. Bueno, les voy a poner a estas alturas, aunque me falta todavía desarrollar algún punto más, les voy a poner un sencillo vídeo. A ver, un minuto. Que es un vídeo, es un corto de animación y que habla de qué ocurre a veces cuando llega el diferente a la comunidad, ¿no? A ver si se reconocen en alguno de los personajes que van a salir en este vídeo. Vamos a ver. Espero que se escuche bien, si no me lo dicen, por favor.
Bueno, se habrán dado cuenta de lo significativo que es este vídeo. Creo que a veces no estamos lejos de estos pajaritos, ¿no? Cuando llega la hermana diferente, nos hacemos cómplices porque nos molesta y la rechazamos, y tantas actitudes que tenemos, ¿no? Y al final la misma vida nos enseña, ¿no? que no acoger revierte contra ti, te deja desnuda frente a la verdad de Dios. Bueno, se podrían sacar muchas cosas de este corto tan significativo, ¿no? Espero que les haya ilustrado, ¿no? Puesto que estoy hablando de la etapa del juvenado, pues así, algo simpático en este tiempo juvenil, de tanta vitalidad, de tanta vitalidad. Bueno, voy a seguir, ya estoy a punto de terminar, para que también tengamos un tiempo de poder compartir y concluir este curso. ¿Cuáles son los temas de formación que nos invita, esta etapa a cultivar, ¿no? Porque sí que hay que decir que el tiempo del juniorado es un tiempo de especial formación, ¿no? De hecho, en algunos sitios se llama también a esta etapa la etapa de los estudiantes, ¿no? Y sí que se tienen que cuidar también en la vida contemplativa, esto nos lo recuerda el documento, que haya lecciones periódicas en esta etapa. Cada comunidad, según su propio carisma, tendrá que buscar la manera de formar a las hermanas que están en esta etapa. A mí sí que me gustaría decir que no podemos obviar nosotras la formación. Esta es la etapa propicia para ello, ¿no? La formación, ahora voy a hablar de todos los temas a los que alude el documento, que son un montón, y es bien concreto, ¿no? O sea, no nos podemos evadir, ¿no? Porque nos está dando las directrices de por dónde tiene que ir hoy la vida contemplativa. Pero a mí sí que me gustaría, antes de pasar a describir los temas, decir que nuestro estudio, nuestra formación como hermanas contemplativas debe ser una formación arrodillada. Este es el término que utiliza un teólogo que a mí me gusta mucho, von Balthasar, porque debe tratarse de un estudio orante, de una formación que, ¿qué quiero decir? Que me lleve a encontrarme con aquel que llena mi vida, que me lleve a conocer a Jesús. Nosotras no estudiamos para tener un título que nos dé prestigio, que nos haga sentirnos mejores, no. Tenemos que estudiar porque la formación, el estudio es el alimento de nuestra vida espiritual. Nadie ama lo que no conoce y nadie conoce lo que no ama. Ojalá nuestra formación siempre sea este encuentro con Él, y por eso nunca se apague la sed de conocerle, nunca vamos a terminar de conocerle del todo, por lo tanto nunca debemos dejar de formarnos y de estudiar. Pero en esta etapa hay que poner una especial atención a esta formación, ¿no? ¿Y cuáles son los temas que deberíamos tratar en el tiempo de juniorado? Pues el documento nos indica la importancia del estudio bíblico. He indicado aquí en este esquema que les he puesto los números donde aparece la importancia de estas asignaturas. También nos recuerda en el tiempo de juniorado la importancia de estudiar la liturgia y alude concretamente al año litúrgico, a aprender lo que es un mito y un rito. Incluso también el documento nos hace poner la mirada en las distintas manifestaciones religiosas y culturales, como estudiar eso para llegar al final a la realización cristiana, ¿no? Me parece que es como muy completo, como las pautas que nos da el documento. También nos invita el documento a que en esta etapa se estudie patrística, ¿no? O sea, acercarnos a los textos de los padres de la Iglesia.
Bueno, pues ¿qué les voy a decir yo como agustina? Que tenemos ahí a San Agustín, ¿no? La importancia pues, de leer sus obras, de acercarnos a ellos. También es un tiempo propicio para conocer nuestra historia, la historia de la Iglesia, y alude expresamente al magisterio de la Iglesia y al Concilio Vaticano II como el documento clave también que todas nosotras debemos conocer, ¿no? También preguntarnos, yo muchas veces me lo pregunto, ¿no? Hemos puesto en práctica el Vaticano II en nuestras comunidades, vivimos este espíritu que ya han pasado ya muchos años y todavía sigue siendo un documento que no le hemos llevado a la vida, todavía quedan tantas lagunas, ¿no? Por hacer vida de estas directrices, ¿no? Que siguen siendo belleza todavía antigua, pero también siempre nueva. También se nos indica que en esta etapa hay que estudiar la teología de la vida consagrada y más específicamente de la vida monástica, de nuestro estilo de vida. La importancia también en esta etapa de conocer las escuelas de espiritualidad, es decir, pues conocer los distintos carismas y espiritualidades que hay en la Iglesia. Esto siempre será una riqueza para la hermana, conocer otros carismas, otros caminos que hay dentro de nuestra Iglesia. No te va a quitar tu identidad, sino que te la va a enriquecer y va a hacerte reconocerte en tu propio camino. Algo muy novedoso, me parece a mí, es que se nos invite en esta etapa a estudiar el diálogo interreligioso monástico. Me ha parecido un acierto que se apunte por aquí. Esto quizás a muchas de ustedes pues les puede chocar, pero me parece que si la Iglesia nos pide esto, ¿no? Porque habla de cómo la vida monástica puede ser un camino de encuentro con otras religiones. Desde nuestra experiencia común monástica, me parece que esto es un reto, a mí me ha estremecido leer esto y pienso en qué medida estamos las comunidades preparadas para vivir algo tan bonito, pero al mismo tiempo tan arriesgado, ¿no? Pues yo leyendo este punto rezaba y pedía que el Señor nos regale hermanas que sean tan osadas de dar pasos en esta dirección y de salir al encuentro de aquellos hermanos que están haciendo un camino desde otra fe, pero con los que tenemos tanto que compartir. También se nos invita en esta etapa de formación a estudiar el derecho canónico. Miren, aquí el padre Juan José nos puede ayudar, quizás. Un apunte al que nos alude el documento en esta etapa es la cultura humanística, vuelve también a las ciencias humanas. Y por último, se alude a que también nos formemos en esta etapa en las culturas mediáticas, en un tiempo donde las comunicaciones por la red evidentemente exigen que haya una formación en el uso de estos medios, pero para que sean medios que nos sirvan para esta formación. Ahora mismo, si podemos comunicarnos entre nosotras, es gracias a todo esto. Quizás, en realidad, todas estas orientaciones formativas, a mí me parece que están apuntando a un verdadero plan de estudio, que cada comunidad luego tiene que desarrollar, o quizás cada federación tendrá que ver cómo cursar. Pero a mí me parece que el documento, si está aludiendo a todos estos temas como imprescindibles en la etapa de juniorado, nos está diciendo que es un tiempo donde la importancia de la formación ocupa un lugar y un espacio que no podemos quitar. Cabe señalar cómo termina este apartado, ¿no? Y dice así: a lo largo de los siglos, los monasterios han sido centros de cultura humanística cristiana. Así pues, a las comunidades se les pide discernimiento acerca de las exigencias comunitarias y personales con apertura de mente y de corazón. Pues yo me preguntaba, preparando la clase de hoy, si seremos capaces
de actualizar hoy en nuestra iglesia, en nuestra vida contemplativa, esta exigencia de una formación tan completa, abriendo no solamente las puertas de nuestro monasterio o las puertas de nuestros ordenadores para formarnos, sino sobre todo las puertas de nuestra mente y de nuestro corazón, para escuchar a lo que nos está diciendo el Espíritu a través de la Iglesia hoy. Y hablo ya del último punto, que ya estoy terminando la exposición de hoy. Nos dice que en este tiempo de junio orado es un tiempo donde la hermana tiene que descubrir el equilibrio de una vida, de la vida. Y me parece muy interesante que el documento apunte a la importancia de esta etapa para vivir este sano equilibrio. Dice que las profesas se han de formar para encontrar un equilibrio personal entre el estudio y las tareas comunitarias, entre la vida de oración y la generosidad en el trabajo, entre la soledad y las relaciones fraternas. Eso nos lo dice en el número 133. Se trata de encontrar, por tanto, un equilibrio entre las distintas dimensiones de nuestra vida contemplativa, ¿no? Es decir, un equilibrio entre la oración, el trabajo, las relaciones fraternas, el estudio, entre todo. También nos lo decía Cororans en el número 285. O sea, por tanto, en pocas palabras, se tocan como los aspectos fundamentales de nuestra vida, que siempre tiene que haber un equilibrio entre ellos. Y al final todo eso ayudará a la hermana de votos temporales a hacer una síntesis personal del carisma, encarnándolo en las distintas situaciones de su vida cotidiana. Por eso en esta fase será también muy importante que no se permita que prevalezca el servicio a la vida de la comunidad. Por tanto, o sea, yo creo que para vivir este equilibrio de vida entre los distintos aspectos será muy importante el programa o el proyecto formativo de las propias comunidades o de las propias federaciones. Y concluyo ya esto. Pues como casi termina el documento, ¿no? Cada una de nosotras estamos llamadas a buscar a Dios. La búsqueda de Dios es la memoria continua de haber sido llamadas aquí ahora hacia una personalidad monástica unificada, abierta, armónicamente a todas las dimensiones de la vida. Por eso cada una de nosotras, contemplativas de hoy, estamos llamadas a vivir el discernimiento responsable en la búsqueda de este amor con mayúscula que nos conducirá al encuentro definitivo. Bueno, pues espero que estas sencillas reflexiones les hayan ayudado, hermanas. Así concluyo pues el estudio de este documento. Es verdad que hay un anexo, ¿no?, que incluye el documento, que habla de aspectos concretos del crecimiento humano, cristiano y carismático, que me parece que no tiene desperdicio, pero que son como, bueno, pues algunas ayudas para las comunidades que también les invito a que luego ustedes lo puedan leer despacio. Bueno, pues desde aquí yo termino mi sencilla reflexión. Ahora le dejo la palabra al Padre, a Monseñor. Y también si alguna de ustedes pues tiene alguna pregunta o nos da tiempo para algún comentario, pues sería también muy enriquecedor y oportuno. Gracias por su paciencia, por su escucha, por su acogida. Gracias por ser hermanas que caminamos juntas en esta búsqueda común del rostro de Dios. Queridas hermanas, creo que virtualmente pues merece un buen aplauso la hermana Carmen como signo de agradecimiento por haber compartido con nosotros estas charlas, ¿no? Entonces,
Gracias, hermana Carmen. Los aplausos no son para ti, son para la orden que te ha, la orden, tu comunidad, tu federación, que te han formado para podernos transmitir todo esto, ¿no? Pero sí, una gratitud especial a ti por la dedicación de haber preparado con esmero y con cariño, porque lo hemos notado, con cariño, estas charlas. Hay muchas preguntas que quedan en el tintero y que supongo que hay muchas cosas que dialogar en, en las comunidades y tal vez hay mucha inquietud entre nosotros. Pero creo que todo no lo podemos abordar y todo no lo podemos responder porque cada comunidad, cada federación, la cultura de cada país, la tradición de cada orden, pues nos abren un abanico grande de circunstancias que, que no se pueden ir respondiendo una por una, ¿no? Creo que las líneas fundamentales han sido dadas y, y ha sido una bonita experiencia. Yo cuando le contaba al arzobispo que como asistente de la Federación de Monjas de Dominicas del Perú, pensé organizar este curso solo para las monjas dominicas del Perú, pues bueno, dije, pero también soy vicario de la vida consagrada, entonces en Lima, entonces abramos un poquito para los monasterios de Lima. Y luego pues se comunicaron algunas federales de aquí del Perú y quedamos en que sí podíamos abrir el curso a las federaciones del Perú, pero jamás imaginé que íbamos a congregar tantas hermanas y tantos monasterios juntos, ¿no? Yo no sé si Monseñor Carballo se entera, tal vez se puede molestar conmigo y me quitan el solideo. Pero bueno, hemos hecho todo lo posible por ponernos al servicio de la vida religiosa, del seguimiento de Cristo, respetando la variedad de carismas y de tradiciones y de culturas, sabiendo que todos optamos por lo fundamental, y lo fundamental de nuestra vida es Cristo. Al estilo de nuestros fundadores, pero lo fundamental es Cristo y su Evangelio. Entonces, yo ahora quiero ceder la palabra a una de las hermanas federales, la presidenta de la Federación de Clarisas del Perú, que me ha pedido en nombre de las monjas, pues tener unas palabras de agradecimiento. Entonces, ya está puesta delante de la cámara, la veo aquí, y entonces que encienda su micrófono para... Muy bien. Bueno, apreciado Monseñor Juan José, querida Madre Carmen, permítanme agradecer sinceramente y ser eco del corazón agradecido de todas y cada una de las hermanas que hemos recibido su valioso aporte, ¿no?, al participar de este curso sobre este tema y este documento de la formación, tan importante para la renovación y revitalización de nuestros monasterios, para sentar las bases humanas, espirituales y cristianas que den a nuestra vida contemplativa esa hondura, esa solidez y realismo que necesita para ser bella y atrayente, ¿no? Y sobre todo para hacerla permeable a la acción del Espíritu Santo y poder así dar el fruto de santidad que Él quiere y espera de cada una de nosotras. Sobre todo en estos tiempos en que su iglesia está tan necesitada de hombres y mujeres de oración, que iluminen la oscuridad que atraviesa nuestro mundo, pero sobre todo de mujeres que despierten, como la Magdalena, el hambre y la sed de Dios, ¿no?, de ese Dios, de encontrarse con un Dios que está vivo en medio de su pueblo, ¿no?, a través de un corazón orante y bien formado, ¿no?, de esta iglesia pequeña, de este corazón que somos de iglesia pequeña, pero grande para todo el mundo, ¿no?, que encuentren en nosotros esta presencia viva de Dios, ¿no?,
Muchísimas gracias por contribuir con dedicación y cariño, como bien lo ha dicho usted, Padre Monseñor Juan José, a darnos estas bases para realizar esta ardua, pero también hermosa tarea de formarnos. Para dar razón y sentido pleno a nuestra consagración, para que la vivamos con gozo. De verdad que estamos muy agradecidas a todo este trabajo que han hecho conjuntamente y decirle de verdad que el Señor siga bendiciendo su labor, su tarea, y que sigan pidiendo también. Nosotros también les estaremos encomendando constantemente en nuestra plegaria y ser eso, ¿no? Ser como la Virgen, la contemplativa, desde Belén al Calvario, para poder dar a esta iglesia que nos pide una respuesta concreta con esta formación tan necesaria y que ha sido, creo yo, muy olvidada dentro de la vida contemplativa. Gracias, de verdad, de corazón, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, querida madre. Y yo creo que hay alguien que también merece nuestro agradecimiento, y es la hermana Carla, que tras las cortinas ha estado ella poniendo los videos, sufriendo porque se iba la señal, muy atenta a recoger las preguntas. También podemos darle un aplauso a la hermana Carla, que ha estado por aquí ayudándonos. Muchas gracias para todas. Me toca a mí darles la bendición final y decirles que cuando haya otra oportunidad, pues o algún otro documento, ya veremos cómo organizamos algún curso que luego, como ustedes son tan comunicativas, las monjas tienen esa mala fama, ¿no? De que son muy comunicativas, ya se irán pasando la voz para que puedan participar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buena Semana Santa, feliz Pascua y bendiciones para todas. Un abrazo grande. Hermana Carla, bendición. Un gusto haber compartido esto con todas. Gracias, Señor, por todo lo que nos dio y nos aportó de aquí el Monasterio Caña Dominicas, norte de Santander. La cámara. Gracias, hermanos, por compartir. O sea que ya se termina, ya no. Adiós. Ay, la madre Irene, parece que no es. Esta no es. Ay, Bolivia. Adiós. ¿Qué tal? Adiós. ¿Qué? Madre Paz. La Madre Paz. Adiós. Puerto Rico. Aquí, gracias. Adiós. A todas las esposas de Jesucristo, gracias. Gracias a ustedes.
para todas. Feliz Semana Santa y feliz Santa Resurrección. Si no nos vemos. Para todas, adiós. Imelda, Imelda, saludos. Madre Paz, adiós, me voy. Rece por nosotros. Saludos. Esperar 12 años. Leche, 12 años. Madre Joana, la esperamos en Puerto Rico. Rosita. ¡Feliz cumpleaños! Aunque ¡Felicidades! Aquí. Ah, ya se fue. ahí está. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices Pascuas! Gracias, Muy cerquita, muy cerquita. Rosita, un fuerte abrazo. Invita a la torta. Manda la torta. Ahí está Rosario. Rosa. Carota, hola. Saludos al monasterio de Durán. Anita, chao. Mírate la oración, orando. Sor Mercedes, saludos a cada una de las hermanas. Que no se oye. No se oye, Sonido. Ahí va a hablar. Saludos a Sor María Cecilia. Saludos a todas las hermanas. Durán. Ya. No tiene sonido. No se escucha. No sé por qué. Ustedes, nada. Hay que esperar 12 años. Brinca el charco, Meche. Brinca. Sapito. Te esperamos. Meche, vente para acá. Para que profeses, dice profesa. La madre Rosario te va a hacer profesar. La madre, Sor Rosario es la madre abadesa y te va a hacer profesar. Vente para acá. Buena, que saltes. Que saltes el mar. Te acortan los años. Meche, cuando llegues te hacen profesar. Vente. En el aeropuerto nomás te vas a hacer profesar. No escucha. El audio de ustedes no se escucha nada. La apagaste, ahora la apagaste. Ahora. Ahora sí. Habla. ¿Cómo estás, Sor María Cecilia? Se mantiene. Le dan nuestros saludos. Estamos rezando. A toditas.
Profesé un mes antes de la madre Isabel que falleciera. Ajá. Ah, ¿ya profesaste? Sí. ¡El anillo! Sí, dice. El anillo. La prueba. Enseña el anillo. ¡Evidencia! No hay evidencia. ¿Dónde el anillo? ¡Se perdió! Ya, no hay bolsillo, no lo tiene. Ese es el anillo. Ese es el anillo. Saludos a la madre Nieves, a toditas. Felicidades entonces. Sí, saludos de la novicia eterna. Esa es nuestra novicia eterna. Nube, saluda aquí, no, aquí, no, nube. Nube aquí, nube. Nube acá, aquí, nube. Aquí, no. Aquí. Nube aquí, lagartijo. Es el regalo por tu profesión. Ay, bendito. Adiós. Feliz Semana Santa. Cuídate. Ok. Chao. Saludos a todos. Chao, adiós, Meche, bye. Nos vamos a comer. Adiós. Nos vamos a Have a good life. Adiós.